alemán. Aus der Apostelgeschichte. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wort des lebendigen Gottes. A continuación, en español, se dará la lectura del texto bíblico. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Seguirá ahora el texto en portugués, árabe. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Es la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Tinha só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas entre eles tudo era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e uma grande graça operava em todos eles. Entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a necessidade que tivesse. Palavra do Senhor. Recordamos a nuestros amigos oyentes, están escuchando la audiencia general del Santo Padre hoy 26 de agosto en lo que es su cuarta catequesis sobre el tema curar el mundo, el destino universal de los bienes y la virtud de la esperanza. El texto bíblico extraído de la Biblia de hoy es sacado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Agradecemos a las radios y televisiones que nos están retransmitiendo. Por supuesto, también a quien nos está viendo a través de Facebook Live. Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku radowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Oto Słowo Boże. A continuación, el pontífice dará lectura a su catequesis en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Davanti alla pandemia e alle sue conseguenze sociali, molti rischiano di perdere la speranza. Frente a la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos corren el riesgo de perder la esperanza. En este tiempo de incertidumbre y de angustia, invito a todos a acoger el don de la esperanza que viene de Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. La pandemia ha messo in rilievo e aggravato La pandemia ha problemi puesto de sociali, relieve y agravado problemas sociales, la disuguaglianza. sobre todo la desigualdad. Alcuni possono lavorare da casa, Algunos pueden trabajar desde mentre per casa, molti altri mientras questo è que para impossibile. muchos otros esto es imposible. Certi bambini, nonostante le difficoltà, Ciertos niños, possono continuare a pesar de las ricevere dificultades, un'educazione pueden seguir scolastica, recibiendo una educación escolar, mentre per tantissimi mientras que altri para muchísimos questa otros si è interrotta esta se ha bruscamente. interrumpido bruscamente. Alcune nazioni potenti possono Algunas naciones emettere poderosas moneta pueden emitir per moneda affrontare l'emergenza, para afrontar la emergencia, mentre per altre questo mientras que para significherebbe otras ipotecare il esto futuro. significaría hipotecar el futuro. Questi sintomi Estos di síntomas disuguaglianza de desigualdad revelano una malattia revelan sociale. una enfermedad social. È un virus che viene Es da un una virus que economia viene de una malata. economía E enferma. dobbiamo dirlo semplicemente. Y lo debemos decir sencillamente. economía La economía È malata. está enferma. Si ammalò, Se enfermó. è malata. Está enferma. È il frutto di una crescita economica Es el fruto de un iniqua. crecimiento Questa è la económico malattia, no? Il injusto. frutto di una Es crescita esta la enfermedad. economica iniqua. Fruto de un que prescinde crecimiento dai económico valori umani injusto que fondamentali. prescinde de los valores humanos Nel mondo di fundamentales. oggi, El mundo de hoy, ricchissimi unos pocos possiedono muy più ricos, di tutto il poseen resto más dell'umanità. que todo el resto de la humanidad. Ma ripeto questo perché Y lo repito esto ci farà pensare porque nos hará pochi pensar. ricchissimi, Pocos un riquísimos, gruppetto, un pequeño grupo, possiedono più poseen di tutto il más resto de dell'umanità. todo el resto de la humanidad. Questo è statistica pura. Esto es una È estadística pura. un'ingiustizia Y che es una grida al injusticia que clama al cielo. Nello cielo. stesso tempo, Al mismo tiempo, questo modello economico este modelo económico es indiferente a los daños infligidos a la casa Non si común. prende cura No la della cuida, casa comune. no cuida la casa común. Siamo vicini a superare Estamos molti cerca dei de superar limiti muchos del de los nostro límites meraviglioso de nuestro pianeta, maravilloso con planeta, conseguenze gravi con e consecuencias graves e irreversibles, de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático, hasta el aumento del nivel de los mares y a la destrucción de los bosques tropicales. La desigualdad social y el degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz, la del pecado de querer poseer y dominar a los hermanos y las hermanas, de querer poseer y dominar la naturaleza y al mismo Dios. Pero este no es el diseño de la creación. Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos. Dios nos ha pedido dominar la tierra en su nombre, cultivándola y cuidándola como un jardín, el jardín de todos. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar. Pero cuidado con no interpretar esto como una carta blanca para hacer de la tierra lo que uno quiere. No. Existe una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza.
riceviamo dal creato e diamo a nostra volta. Recibimos de la Ogni creación comunità può y damos a prendere nuestra vez. dalle bontà della terra Cada comunidad ciò puede tomar de la bondad de la di tierra cui ha lo bisogno que per la necesita propria para su ma supervivencia, anche il dovere pero di también tutelarla. tiene el deber de protegerla. Ambedue le parti. Ambas partes, ambas cosas. Difatti, En la efecto, terra ci precede la tierra nos e ci è precede stata data. y nos ha sido È stata dada. data da Dio Ha sido dada a por tutto il Dios genere a umano. toda la humanidad. E quindi è Y nostro por dovere tanto, far sì es nuestro che i deber suoi hacer frutti que sus arrivino frutos a tutti, lleguen a todos, non solo a alcuni. no solo a algunos. E questo è un elemento chiave Este es un della elemento nostra clave de relazione nuestra con i relación beni terreni. con los bienes terrenos. Come ricordavano i padri Como del recordaban los Concilio padres del Vaticano Concilio Vaticano II, II, dicevano loro, ellos decían, l'uomo el hombre, usando di al questi usarlos, beni, deve no considerare debe le tener cose las cosas exteriores que legítimamente posee non solo come como proprie, exclusivamente ma anche suyas, come comuni, sino también como nel comunes, senso en el che sentido possano de que giovare no le non aprovechen a él unicamente a lui, solamente, ma anche agli sino altri. también a los demás. Infatti, De hecho, la proprietà di un la bene propiedad de un fa bien di colui che lo hace possiede de su dueño un un administrador administrador de la providencia per farlo para hacerlo fruttificare fructificar e y spartirne comunicar i sus frutti con gli beneficios a otros. altri. Noi siamo amministratori Nosotros dei somos administradores No de los padrones. bienes, no dueños, beni. Amministratori. Sì, ma il administradores. bene è mio, è vero. è Sí, tuo, pero el ma bien es per mío, es cierto, amministrarlo, pero lo tienes que administrar, non per averlo no para egoisticamente, tenerlo egoísticamente solo para ti, per assicurare para asegurar che ciò che que possediamo lo que porti poseemos valore lleve alla valor a comunità. la comunidad. L'autorità politica, La ha il autoridad diritto e il política dovere di tiene el regolare derecho y el deber legittimo de regular esercizio en del diritto di función proprietà del bien común in funzione el del ejercicio bene comune. legítimo del derecho de La propiedad, subordinazione della la proprietà subordinación de la privata propiedad alla privada al destino universal de los bienes è una regola es d'oro una regla de del oro comportamento del sociale, comportamiento è social il primo y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. La proprietà Las propiedades el denaro y el dinero son son instrumentos que pueden servir allo sviluppo, a la misión, pero los transformamos fácilmente en fines, siano individuali individuales o colectivos. E quando questo succede, Y cuando esto sucede, vengono intaccati se i socavan los valores essenziali. humanos esenciales. L'Homo sapiens El Homo sapiens si deforma, se deforma y y se convierte en una especie de di Homo economico Homo economicus, in senso deteriore, en un sentido peor, una especie di Homo una especie de hombre individualista, calculador e dominatore. y dominador, un Homo individualista, Ci calculador dimentichiamo y che, dominador. essendo creati Nos a olvidamos immagine e de que somiglianza siendo di creados a imagen y siamo semejanza esseri de Dios, sociali, somos seres creativi sociales, e creativos y solidarios, con una inmensa con una inmensa amare. capacidad de amar. Ci dimentichiamo spesso di Esto nos lo olvidamos muy, Di muy a fatto, menudo. De hecho, siamo gli esseri più somos cooperativi los seres más di tutte le cooperativos specie entre todas las e especies fioriamo in comunità y florecemos come en se comunidad, vede bene como nella se ve bien esperienza en dei la santi. experiencia de los santos. C'è un detto Hay spagnolo un dicho español che mi ha ispirato questa frase. que me ha inspirado esta frase. Dice così: Dice así, florecemos en racimo florece. como los santos. Fioriamo in comunità come si vede nell'esperienza dei santi. Florecemos en comunidad como se ve bien la experiencia de los santos. Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera el tejido social, y cuando la dependencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, entonces no podemos quedarnos mirando. No, esto es desolador. No se puede quedarse uno mirando.
con la mirada fija en Jesús y con la certeza de que su amor obra mediante la comunidad de sus discípulos, debemos actuar todos juntos en la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana enraizada en Dios es nuestra ancla. Ella sostiene la voluntad de compartir, reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha compartido todo con nosotros. La entendieron las primeras comunidades cristianas, que como nosotros vivieron tiempos difíciles, conscientes de formar un solo corazón y una sola alma, ponían todos sus bienes en común, testimoniando la gracia abundante de Cristo sobre ellos. Nosotros estamos viviendo una crisis. La pandemia nos ha puesto a todos en crisis. Pero recuerden, de una crisis no se sale igual. O salimos mejores o salimos peores. Esta es nuestra opción. Después de la crisis, seguiremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio hacia el cuidado de la creación del medio ambiente. Pensémoslo bien. Que las comunidades cristianas del siglo XXI puedan recuperar esta realidad. La cura de la creación y la justicia social. Van juntas, la justicia social y la casa común, dando así testimonio de la resurrección del Señor. Si cuidamos los bienes que el Creador nos dona, si ponemos en común lo que poseemos de forma que a nadie le falte, entonces realmente podremos inspirar esperanza para regenerar un mundo más sano y más justo. Y para concluir, pensemos en los niños. Lean las estadísticas, por favor. ¿Cuántos niños hoy día mueren de hambre? Por una mala distribución de la riqueza, con un sistema económico enfermo, como he dicho antes. ¿Y cuántos niños hoy no tienen derecho a la escuela por el mismo motivo? Que esta imagen de los niños necesitados de hambre y de educación, que esta imagen nos ayude a entender que después de esta crisis debemos salir mejores. Muchas gracias. Era la catequesis del Santo Padre, donde sobre todo nos hizo pensar a cada uno de nosotros que de esta crisis o se sale mejor o se sale peor. El Papa deseó que salgamos mejor de esta crisis, que podamos mejorar esta economía enferma, y pensando en estos niños que mueren de hambre y no tienen educación. Pensemos cada uno de nosotros en esta imagen para poder ayudar a los niños del mundo, que según las estadísticas son millones, no son unos pocos. Esto debido a que no cuidamos la casa común y la injusticia social predomina en la humanidad. Van de la mano, dijo el Papa. A continuación viene el monitor, está haciendo la presentación al Papa de los fieles en lengua francesa. Seguidamente dará su resumen de lo que es esta catequesis del Papa, hablando sobre curar el mundo, su cuarta catequesis sobre el destino universal de los bienes y la virtud de la esperanza. El Papa nos dijo al inicio de su catequesis que ante esta pandemia y sus consecuencias sociales,
Muchos están corriendo el riesgo de perder la esperanza. Y al respecto, en este tiempo de incertidumbre y de angustia, invitó a todos a acoger el don de la esperanza que nos viene de Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. La pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, sobre todo la desigualdad. Algunos, dijo el Papa, pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto es imposible. Algunos niños, a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educación escolar en forma virtual, mientras que muchísimos otros se les ha interrumpido bruscamente su educación. Algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia y otras hipotecan el futuro. El Papa, dirigiéndose a la gente de habla francesa. E condividere ciò che possediamo in modo che a nessuno manchi il necessario. Daremo così buona testimonianza del Signore risorto. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a la gente de habla francesa. Espero que en nuestras comunidades cristianas cuidemos los bienes que el Creador nos da y compartamos lo que poseemos para que a nadie le falte lo necesario. De esta manera daremos un buen testimonio del Señor resucitado. Que Dieu vous bénisse. A continuación, el monitor en inglés dará su resumen de la catequesis del Papa. El Papa nos ha recordado que algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, pero muchísimas otras naciones, esto significa hipotecar el futuro. Estos síntomas de desigualdad, el Papa nos recuerda que revelan una enfermedad social. Es un virus que viene de una economía enferma. Esta economía enferma es fruto de un crecimiento económico injusto que prescinde de los valores humanos fundamentales. En el mundo de hoy, unos pocos muy ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. Y esta es una injusticia que clama al cielo. También este modelo económico es indiferente a los daños infligidos a la casa común. Estamos cerca, dijo el Papa, de superar muchos de los límites de nuestro maravilloso planeta con consecuencias graves e irreversibles, de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático hasta el aumento del nivel de los mares y la destrucción de los bosques tropicales. La desigualdad social y el degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz. La del pecado de querer poseer y dominar a los hermanos y hermanas, de querer poseer la naturaleza y al mismo Dios. Pero esto, nos dijo el Papa, no es el diseño de la creación. Al comienzo, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos. Dios nos ha pedido dominar la tierra en su nombre, cultivándola y cuidándola como un jardín, el jardín de todos. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar y preservar. Pero cuidado con no interpretar, dijo el Papa, esto como una carta blanca para hacer de la tierra lo que uno quiere. Existe una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Mentre l'estate volge alla fine, auguro che questi giorni di riposo portino a tutti pace e serenità. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los peregrinos de habla inglesa. Como el verano se acerca a su fin, espero que estos días de descanso traigan paz y serenidad a todos. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios les bendiga. A continuación, el monitor en alemán dará el resumen
en su idioma a los fieles de lengua alemana. Recordemos, el Papa nos habla sobre cómo administrar los bienes de la humanidad, porque no somos dueños. Existe, dijo el Papa, una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Recibimos de la creación y damos a nuestra vez. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla. Beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in unseren Mittwochskatechesen befassen wir uns derzeit mit der Frage, wie die Kirche zur Heilung La tierra, dijo el Papa, nos precede y nos ha sido dada. Ha sido dada por Dios a toda la humanidad y por tanto es nuestro deber hacer que sus frutos lleguen a todos, no solo a algunos. Y este, dijo el Papa, es un elemento clave de nuestra relación con los bienes terrenos. Como recordaban los padres del Concilio Vaticano II, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros. Para asegurar, dijo el Papa, que lo que poseemos lleve valor a la comunidad, la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. La subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Wenn die Abhängigkeit von einem grenzenlosen Wachstum das gemeinsame Haus gefährdet, dann können wir nicht schweigen. Wir müssen gemeinsam handeln. Wenn wir wie die ersten Christen in der Apostelgeschichte zusammenlegen, was wir besitzen, Las propiedades y el dinero son instrumentos que pueden servir a la misión, pero los transformamos fácilmente en fines individuales o colectivos. Rivolgo un cordiale saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Cerchiamo di superare l'individualismo di questo tempo. Tante persone povere, malate, abbandonate hanno bisogno di noi. Lo Spirito Santo vi riempie con la sua carità e la sua gioia. Extiendo un cordial saludo a mis hermanos y hermanas de habla alemana. Intentemos superar el individualismo de esta época. Muchas personas pobres, enfermas y abandonadas nos necesitan. El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les llene de su caridad y alegría. A continuación, el monitor en español se dirigirá a los fieles y al Santo Padre para dar nuevo el resumen del pontífice. Santo Padre, los fieles de lengua española, conectados a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus
que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos dio a la tierra a todos para que la cuidáramos y la cultiváramos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado y estamos llamados a asegurar que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. Sin embargo, observamos que el Homo sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus que busca su propio interés de forma individualista. Con la mirada fija en Jesús y unidos como comunidad, necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana arraigada en Dios es nuestra ancla. Así lo entendieron y practicaron las primeras comunidades cristianas que, viviendo también tiempos difíciles, se sostenían recíprocamente y ponían todo en común. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En estos momentos de pandemia que aflige al mundo entero, los animo a acoger el don de la esperanza que viene de Dios. Cristo, Señor de la historia, nos ayuda a navegar por las tumultuosas aguas que nos toca atravesar, de la enfermedad, de la muerte, de la injusticia, y a navegar siempre con la mirada fija en Él. Que Dios lo bendiga. A continuación, el monitor de lengua portuguesa dará el resumen del Santo Padre, resumen de su catequesis, conectadas através dos meios de comunicação en la social. que el Papa recuerda que cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera el tejido social, y cuando la dependencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, entonces, dijo el Papa, no podemos quedarnos mirando. Esto es desolador. Con la mirada fija en Jesús y con la certeza de que su amor obra mediante la comunidad de sus discípulos, dijo el Papa, debemos actuar todos juntos en la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana enraizada en Dios es nuestra ancla, dijo. Ella sostiene la voluntad de compartir, reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha compartido todo con nosotros. Entendieron las primeras comunidades cristianas, que como nosotros vivieron tiempos difíciles, conscientes de formar un solo corazón y una sola alma, ponían todos sus bienes en común, testimoniando la gracia abundante de Cristo sobre ellos. Una vez más, el Papa además nos recuerda, como lo hizo en su anterior catequesis del miércoles pasado, que de esta crisis, de esta pandemia, no se sale iguales. O se salen mejor o peores. Y el deseo del Papa es que salgamos mejores, que mejoremos esta economía enferma, esta desigualdad económica y tecnológica, y que mejoremos y que cuidando lo que es la casa común. Y lo dijo pensando en los niños del mundo, que tantos millones, según las estadísticas, que están muriendo por hambre y a los cuales se les ha negado la educación. Con esta imagen fue que el Papa nos dijo al final de su catequesis, reflexionemos sobre lo que nos está diciendo en estos momentos la pandemia, cómo tenemos que salir, cómo tenemos que mejorar cada uno de nosotros, tocando fondo para salir a mejor. Milhões de pessoas dos bens primários
Quando a desigualdade econômica e tecnológica é tal que dilacera o tecido social, então não se pode ficar Porque parado en a este olhar. tiempo de incertidumbre y angustia, dijo el Papa, nos está invitando a coger el don de la esperanza que viene de Cristo. Él nos ayuda a cruzar las aguas tumultuosas de la enfermedad, la muerte y la injusticia. Com a esperança de gerar algo de diferente e melhor. A esperança cristã, radicada em Deus, é a nossa âncora. Ela sustenta a nossa vontade. El Papa nos recuerda que esta desigualdad social es el fruto de un crecimiento que elimina los valores humanos fundamentales. Santo Padre, saúde em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese e vi auguro una fede grande per guardare la realtà con lo sguardo di Dio e una grande carità per accostare le persone con il suo cuore misericordioso. Fidatevi di Dio come la Vergine Maria. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Saludo a los oyentes de lengua portuguesa. Les deseo una gran fe para mirar la realidad con la mirada de Dios y una gran caridad para acercarse a las personas con su corazón misericordioso. Confíen en Dios como la Virgen María. Con mucho gusto les bendiga a ustedes y a sus seres queridos. A continuación, el monitor en árabe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون Una الناطقون باللغة catequesis del العربية pontífice, الذين يتابعوننا عبر la وسائل cuarta التواصل sobre el الاجتماعي tema curar el mundo, el destino universal de los bienes y la virtud de la esperanza. بامتنانهم البنوي. Como ha estado diciendo en sus catequesis el Papa, esta pandemia está revelando grandes desigualdades en el mundo entre individuos como entre naciones. Son el resultado de una economía enferma que no tiene en cuenta los valores humanos fundamentales ni se preocupa por el daño que inflige a la creación. Y la raíz de esto es el pecado de querer poseer y dominar a los hermanos, a la naturaleza y a Dios mismo. Dios ha confiado la tierra y sus riquezas a la administración común de la humanidad para cuidarla, no para ser su dueño. Nos ha pedido que dominemos la tierra cultivándola y cuidándola. Hay, dijo el Papa, una reciprocidad entre nosotros y la naturaleza. Podemos utilizar sus recursos, pero también debemos protegerla. Y es lo que la humanidad no está haciendo, protegiendo la naturaleza. La tierra ha sido dada por Dios a todos y debemos asegurarnos de que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. El Papa recordó que la propiedad es un medio y no un fin en sí mismo. Poseer una propiedad es ser el administrador de la providencia que le ha confiado para hacerla fructificar para los demás. Sin embargo, la obsesión del hombre por poseer excluye a un gran número de personas de los bienes más básicos, desgarra el tejido de la sociedad y destruye la creación. الأرض كانت من قبلنا وأعطانا إياها الله ملكا مشتركا لكل الجنس البشري ولهذا فما نملكه هو لنا ولغيرنا أيضا من واجبنا أن نضمن وصول ثمار الأرض إلى الجميع وليس لأنفسنا وللبعض فقط وقال قداسته لننظر إلى يسوع. Recordó también el Papa que el Homo sapiens se ha convertido en una especie de Homo economicus, en un sentido peyorativo, individualista, calculador y dominante. Quiere poseer y dominar a sus hermanos y hermanas, a la naturaleza y a Dios mismo, levantándose contra su diseño creativo. Pero cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que desgarra el tejido social, entonces no se puede estar sin hacer nada, observando solamente. ويقوي رسالتنا كتلاميذ للمسيح الذي شاركنا في كل شيء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Se ci prendiamo cura dei beni
che il Creatore ci dona, se mettiamo in comune ciò che possediamo in modo che a nessuno manchi, allora davvero potremo ispirare speranza per rigenerare un mondo più sano e più equo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Si cuidamos los bienes que el Creador nos da, si ponemos en común lo que poseemos para que nadie lo eche de menos, entonces sí podemos inspirar la esperanza de regenerar un mundo más sano y más justo. Que el Señor les bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. A continuación, el monitor en lengua Ojcze Święty, wierni w Polsce i na świecie, pragnę złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli Como dijo wszystkim el Papa, la swojego pandemia ha apostolskiego puesto de relieve y błogosławieństwa, agravado algunos problemas obejmując existentes, nim especialmente la szczególnie brecha dzieci, entre las młodzież, clases osoby starsze i sociales. dotknięte cierpieniem. A A oto nuestros amigos oyentes que nos están escuchando, sobre todo a través de un saludo a través de quien nos escucha a través del portal de Vatican News y por supuesto Facebook Live y a las radios y televisiones que nos retransmiten desde Estados Unidos, Radio Paz Miami, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Estados Unidos, también desde ese país EWTN TV, ESNE TV y Radio María de Panamá, Radio María de Venezuela, Radio Magna en Comodoro Rivadavia en Argentina, en España Setelmont TV, Popular Televisión Cantabria y Radio Televisión Diocesana Toledo. Na początku Bóg powierzył ziemię i jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu ludzkości, by miała o nią staranie. Rzeczywiście ziemia En su istniała wcześniej catequesis, niż el my. pontífice recuerda que la desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, la naturaleza y al mismo Dios. Pero debemos recordar que Dios nos dio la tierra a todos para que la cuidáramos y la cultiváramos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado y estamos llamados a asegurar que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. Sin embargo, dijo el Papa, observamos que el Homo sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus que busca su propio interés de forma individualista. Jeśli troszczymy się o dobra, które daje nam Stwórca, El Papa nos dijo al final de la catequesis que con la mirada fija en Jesús y unidos como comunidad necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana arraigada en Dios es nuestra ancla. Así lo entendieron y practicaron las primeras comunidades cristianas. Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa in Polonia celebra la solennità della Madonna Nera di Częstochowa. Pertanto vivo nel cuore il ricordo della mia visita in quel santuario 4 anni fa, in occasione della GMG. Mi unisco oggi alle migliaia e migliaia di pellegrini che vi si radunano insieme all'Episcopato polacco per affidare se stessi, le famiglie, la nazione e tutta l'umanità alla sua materna protezione. Pregate la Madre Santissima perché interceda per noi tutti e soprattutto per coloro che in diversi modi soffrono a causa della pandemia e porti a loro un sollievo. Per favore pregate anche per me. Dio vi benedica. oto słowa Ojca Świętego. Saludo cordialmente a todos los polacos, queridos hermanos y hermanas. Drodzy bracia i siostry, Hoy la Iglesia dziś Kościół w Polsce en Polonia obchodzi celebra la uroczystość solemnidad de la Czarnej Virgen Madonny z Negra de Częstochowy. Częstochowa.
llevando vivo en mi corazón el recuerdo de mi visita a ese santuario hace 4 años con ocasión de la JMJ. Me uno hoy a los miles de peregrinos que se reúnen ahí, junto con el episcopado polaco, para encomendarse a su protección maternal, a sus familias, a la nación y a toda la humanidad. Recen a la Santísima Madre para que interceda por todos nosotros y especialmente por aquellos que de diferentes maneras están sufriendo la pandemia y les traiga alivio. Por favor, recen por mí también. Que Dios les bendiga. A continuación, el Papa se Santo dirige Padre, i fedeli di lingua italiana, a los fieles de lengua collegati italiana, attraverso i mezzi di comunicazione, les desiderano dará su saludo. esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero Es su cuarta apostolico. catequesis en el que el A Papa conclusione di questa está udienza, hablando sobre la reciteremo pandemia preghiera y del sus Padre causas nostro in latino, y consecuencias a nivel terminata la social. quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica estensibile in modo Al speciale concluir ai sus saludos bambini, en agli italiano, anziani e el ai Papa sofferenti. se rezará el Padre Nuestro en latín. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana, esortando tutti ad essere in ogni ambiente generosi testimoni della gratuità dell'amore di Dio. Il mio pensiero va infine agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Domani e dopodomani la liturgia fa memoria di 2 grandi santi, Santa Monica e suo figlio Sant'Agostino, uniti in terra da vincoli familiari ed in cielo dallo stesso destino di gloria. Il loro esempio e la loro intercessione spingano ciascuno ad una ricerca sincera della verità evangelica. En italiano, el pontífice una vez más, como es tradición, dirige un saludo a los fieles de habla italiana, exhortándoles a todos, en este caso, a ser generosos testigos de la gratuidad del amor de Dios en todos los ambientes. Don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. A continuación, el monitor dará el texto A reading from the litúrgico second en letter of inglés. St. Paul to the Corinthians. We want you to know, brothers and sisters, about the grace of God that has been granted to the churches of Macedonia. For during a severe ordeal of affliction, their abundant joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For you know the generous act of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that by his poverty you might become rich. The word of the Lord. Seguirá a continuación la lectura en alemán. Recordamos que estamos transmitiendo, el Papa está transmitiendo la audiencia desde la biblioteca del Palacio Apostólico debido a las restricciones por la pandemia. Saludamos a las radios emisoras de radio y televisión que nos retransmiten: Radio Magna, la emisora católica más austral del continente americano, EWTN TV, Setelmont TV, Popular TV, Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Santa Teresita Radio de los Estados Unidos y de los Estados Unidos también Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Radio Paz de Miami y Radio Misión Católica Savannah, Georgia, así como El Sembrador Nueva Evangelización, Radio María de Panamá y Radio María Venezuela. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y en las tribulaciones ha crecido su alegría, y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad.
pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. A continuación será el texto litúrgico en portugués. Recordamos es la tercera catequesis del Papa que está hablando sobre la pandemia y los efectos que está teniendo en la humanidad. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, desejamos dar-vos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio a tantas tribulações com que foram provadas, espalharam generosamente e com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberalidade. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Palabra do Senhor. El tema de la catequesis de hoy es curar el mundo, la opción preferencial para los pobres y la virtud de la caridad. A continuación en árabe. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live, Facebook y Twitter, y a todas las emisoras de radio y televisión que nos están retransmitiendo. Les habla Patricia Inestrosa, acompañándoles en esta audiencia general del Papa Francisco. Una vez más, por las medidas restrictivas, transmite desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Por último, tendremos ahora en polaco el texto litúrgico. Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Oto Słowo Boże. Era la lectura del texto litúrgico en polaco. A continuación, el pontífice está por dar ya lo que es su catequesis en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos La días. pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri. La pandemia ha expuesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado grandes desigualdades y discriminación en su devastador camino y las ha aumentado. Por lo tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es esencial encontrar una cura para un pequeño pero terrible virus que pone al mundo entero de rodillas. Por otro lado, debemos curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación hay una opción que, según el Evangelio, no puede faltar. Es la opción preferencial por los pobres. Y esta no es una acción política, ni una opción ideológica o una opción de partido ni política. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Y el primero que la hizo fue Jesús, lo hemos escuchado en este texto litúrgico de la carta, la segunda carta a los romanos a los corintios. Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se hizo uno de nosotros. Por esto es en el centro del Evangelio, está esta opción, al centro del anuncio de Jesús. El mismo Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo.
aniquiló a sí mismo, se aniquiló a sí mismo para convertirse en un siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces fue juzgado como un hombre impuro, porque iba donde los enfermos, donde los leprosos, y estos contaminan a la gente según la mentalidad de esta gente. Y él ha arriesgado para estar cercano a los pobres. Por esto los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos, a los encarcelados, a los marginados y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Podemos leer el protocolo famoso por el cual estaremos siempre juzgados todos. En el Mateo 25. Este es un criterio clave de la autenticidad cristiana. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres es una tarea de pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia. Así decía San Juan Pablo II. Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres. La fe, la esperanza y el amor nos empujan necesariamente hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá incluso de la asistencia necesaria. Se trata de caminar juntos, dejándonos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo sufriente, dejándonos contagiar por su experiencia de salvación, su sabiduría y su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar con el futuro, debemos trabajar juntos para curarlas, para cambiarlas. Y a esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el extremo y llega a las fronteras, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Es lo que hemos escuchado. A todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica. Por supuesto, pero esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental. La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales. Salimos o mejores o peores. No deberíamos salir mejores de esta crisis, de esta pandemia, para mejorar la injusticia social y la degradación ambiental. Hoy tenemos una ocasión para construir un mundo diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de bienestar social. Yo no estoy con esto condenando la asistencia, la beneficencia. Las obras de asistencia son importantes, incluso las de voluntariados. Es una de las estructuras más bellas que tiene la Iglesia. No solo hay que hacer asistencia, sino que ir más allá para resolver los problemas que nos empujan a hacer asistencia. Es una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. Este tipo de beneficio está disociado de la economía real, la que debería beneficiar a la gente común.
y también es a veces indiferente al daño infligido a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta necesidad ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía en la que las personas, y especialmente los más pobres, estén en el centro. Y también nos anima a diseñar el tratamiento de los virus, dando prioridad a los que más lo necesitan. Qué triste sería si en la vacuna para el COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería muy triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación y en vez de ser universal para todos. Y qué escándalo sería si toda la ayuda económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se centrara en redimir, en rescatar las industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, de los marginados, a la promoción de los últimos, al bienestar común y a la cura de la creación. Son criterios para elegir cuáles serán las industrias que ayudarán, las que contribuirán a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos y al bienestar común y la cura de la creación. Son criterios. Si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el doctor del amor divino integral, es decir, de la curación física, social y espiritual, como la que hacía Jesús, debemos actuar ahora para curar las epidemias causadas por pequeños virus invisibles y para sanar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. No olviden este protocolo sobre el cual seremos juzgados. Mateo 25. Pongámoslo en práctica en esta reanudación para salir de la epidemia. Y a partir de este amor, dice este Evangelio, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. De lo contrario, saldremos peor de esta crisis. Que el Señor nos ayude, que nos dé la fuerza para salir mejores, respondiendo a las necesidades del mundo de hoy. Muchas gracias. Eran las palabras de la catequesis del Santo Padre, donde recuerda que tenemos ahora la oportunidad de construir algo diferente. Podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no solamente de un bienestar social, una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. El Papa habla también de la ayuda que ofrecen, incluso los voluntarios dan una grandísima ayuda a la Iglesia, pero tenemos que hacer lo posible para ayudar a los más pobres. A continuación vienen ahora los resúmenes en los distintos idiomas, en los 8 idiomas oficiales, de lo que fue la catequesis del Santo Padre. El Papa ha dirigido la catequesis de hoy, lleva por título Curar el mundo, la opción preferencial para los pobres y la virtud de la caridad. Y la pandemia ha expuesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, dijo el Papa, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado grandes desigualdades y discriminación en su devastador camino y las ha aumentado. Por tanto, la respuesta a la pandemia es doble, dijo el Papa. Por un lado, es esencial encontrar una cura para un pequeño pero terrible virus que pone al mundo entero de rodillas.
La caridad cristiana exige, más allá de la asistencia social, que escuchemos las voces de los más pobres y trabajemos para superar todo lo que obstaculiza su desarrollo material y espiritual. El ejemplo y la enseñanza de Cristo nos muestran que la opción preferencial por los pobres es un criterio esencial de nuestra autenticidad como sus seguidores. Nuestro deseo de volver a la normalidad, dijo el Papa, no debe significar un regreso a las injusticias sociales o a un retraso de reformas largamente esperadas. Qué triste, dijo el Papa, sería si, por ejemplo, el acceso a una vacuna COVID se pusiera a disposición solo de los ricos y no de otros en igual o mayor necesidad. El Papa recordó que debemos curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación está la opción que, según el Evangelio, no puede faltar, la opción preferencial por los pobres. El mismo Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Sono felice di salutare le persone di lingua francese. Con la gioia del Vangelo chiediamo la grazia dello Spirito Santo per essere una Chiesa povera al servizio dei poveri e dei deboli. A tutti voi invio la mia benedizione. El monitor resumen ahora hace la traducción al francés. Me alegra saludar a las personas de lengua francesa. Con la alegría del Evangelio, pidamos la gracia del Espíritu Santo para ser una iglesia pobre al servicio de los pobres y los débiles. A todos les envío mi bendición. A continuación, el resumen en inglés. El Papa en su catequesis ha dicho que Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo haciéndose semejante a los hombres y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, los marginados, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Por eso, los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, los enfermos y los encarcelados, los excluidos y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Christ's example and teaching show us that a preferential option for the poor is an essential criterion of our authenticity as his followers. Christian charity demands that beyond social assistance, we listen to their voices and work to overcome all that hinders their material and spiritual development. Our desire for a return to normality should not mean a return to social injustices or to a delay of long overdue reforms. Today we have an opportunity to create something different, an ethically sound economy centered on persons, especially the poor, in recognition of their innate human dignity. How sad it would be if, for example, access to a COVID-19 vaccine were made available only to the rich and not to others in equal or greater need. May the gospel inspire us to find ever more creative ways to exercise that charity grounded in faith and anchored in hope, which can heal our wounded world and promote the true welfare of our entire human family. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua inglese. Il mio pensiero va in modo particolare alle famiglie che quest'anno hanno dovuto rinunciare alle vacanze estive. Le affido al Signore perché dia loro serenità e gioia. Dio vi benedica.
Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla inglesa. Mis pensamientos van especialmente a las familias que tuvieron que renunciar a sus vacaciones de verano este año. Las confío al Señor para que les dé serenidad y alegría. Que Dios les bendiga. A continuación viene el resumen en alemán. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, En su catequesis el Papa dijo que Cristo al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Por eso los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, los pequeños, los enfermos y los encarcelados, los marginados y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Este es un criterio clave de la autenticidad cristiana, dijo el Papa. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres es una tarea de pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia, como lo decía San Juan Pablo II. Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios. La fe, la esperanza y el amor nos empujan necesariamente hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá incluso de la asistencia necesaria. Se trata de caminar juntos, dejándonos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo sufriente, dejándonos contagiar por su experiencia de salvación, su sabiduría y su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar con el futuro, debemos trabajar juntos para curarlas, para cambiarlas. A esto conduce el amor de Cristo, dijo el Papa, que nos ha amado hasta el extremo y llega a las fronteras, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. El Papa nos dijo que a todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica. Pero la vuelta a la normalidad debe tener en cuenta la justicia social y la protección del medio ambiente. Es una oportunidad para construir algo diferente. La opción preferencial por los pobres es una exigencia ético-social que proviene del amor de Dios. Seguendo l'esempio di Gesù e la sua opzione preferenziale per i poveri, come singoli e come comunità della Chiesa, dobbiamo contribuire a superare le conseguenze della pandemia e a costruire un mondo più giusto e solidale. Lo Spirito Santo ci assista in questo con la sua grazia e la sua forza. En la saludo del Papa, saluda con afecto a los hermanos de habla alemana, siguiendo el ejemplo de Jesús y su opción preferencial por los pobres como individuos y como comunidad de la Iglesia. Debemos ayudar a superar las consecuencias de la pandemia y a construir un mundo más justo y solidario. Que el Espíritu Santo nos ayude en esto con su gracia y su fuerza. A continuación viene el monitor en español que nos dará el resumen. El Santo Papa. Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo
siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los virus y también los males que causa la injusticia social. Que el amor de Dios, anclado en la esperanza y fundado en la fe, nos impulse a poner las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Que el Señor los bendiga. Era el resumen del Santo Padre en español, seguido de sus saludos a todos los fieles de lengua española. A continuación viene en portugués. Decía el Santo Padre en su resumen en español también, decía por supuesto que la pandemia ha puesto de manifiesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que existe en el mundo y que a diferencia del virus, que no hace una excepción entre ricos y pobres, los hombres sí discriminan. A todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica, pero esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental. Hoy tenemos la oportunidad de construir algo diferente. Podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de bienestar social. Una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. Este tipo de beneficio está disociado de la economía real, la que debería beneficiar a la gente común y también es a veces indiferente al daño infligido a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta necesidad ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía en la que las personas, y especialmente los más pobres, estén en el centro. Y también nos anima a diseñar el tratamiento del virus dando prioridad a los que más lo necesitan. El Papa dijo que qué triste sería si en la vacuna para el COVID se diera prioridad a los más ricos y qué escándalo sería si toda la ayuda económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se centrara en rescatar las industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bienestar común y a la cura de la creación. Não signifique voltar a considerar as injustiças e o degrado do ambiente como algo normal. Que o exemplo de Jesus, médico do corpo y da alma, que el ejemplo de Jesús, médico del cuerpo y del alma, inspire una economía de desarrollo integral de los pobres, que supere el asistencialismo y que los esfuerzos para encontrar una cura para el virus privilegien a los más necesitados, para que podamos tener esperanza en un mundo verdaderamente más sano. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Impariamo dal Signore che si è fatto cibo per noi nell'Eucaristia, diventando anche noi cibo per gli altri, cioè più disponibili nel servizio ai bisognosi, specialmente i più poveri. Dio vi benedica.
Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla portuguesa. Aprendamos del Señor, que se hizo alimento para nosotros en la Eucaristía, convirtiéndose también en alimento para los demás. O sea, más disponible en el servicio a los necesitados, especialmente los más pobres. Que Dios les bendiga. A continuación, el monitor de lengua árabe se dirigirá al Papa, a los fieles, y dará el resumen de la catequesis del Santo Padre, seguido después traducirá los saludos que el Papa dirá en italiano. En su catequesis, el pontífice recordó que si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el doctor del amor divino integral, es decir, de la curación física, social y espiritual, debemos actuar ahora, dijo el Papa, para curar las epidemias causadas por pequeños virus invisibles y para sanar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. El Papa propone que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. A partir de este amor anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. كشف فيروس الكورونا عن عدم المساواة وعن التفرقة بين الناس بل زاد عليها لذلك من الضروري ليس فقط إيجاد علاج لهذا الفيروس بل أيضا لفيروس أكبر هو الظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص والتهميش والنقص في حماية الأكثر ضعفا وفي كلتا الحالتين خيار الإنجيل وخيار المسيحي هو تفضيل الفقراء وأضاف قداسته تجرد السيد المسيح من ذاته وجعل نفسه على مثال البشر. La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Esta situación da una respuesta doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos, pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, como lo ha dicho el Papa, que es la opción preferencial por los pobres. Para salir de esta pandemia, dijo el Papa, o salimos mejores o peores. Tenemos, sin embargo, la oportunidad para construir algo nuevo, para dar impulso a una economía donde las personas y los más pobres estén en el centro, una economia che contribuya a la inclusione de los marginados. Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad agire ora per guarire le epidemie provocate dai piccoli virus invisibili e per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie sociali. Propongo che ciò venga fatto a partire dall'amore di Dio, ponendo le periferie al centro degli ultimi al primo posto. A partire da questo amore ancorato alla speranza e fondato nella fede, un mondo più sano sarà possibile. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Estamos llamados a actuar ahora para curar las epidemias causadas por virus pequeños e invisibles y para curar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. A partir de este amor anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach
złączeni z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy Es czci el i oddania, momento del zapewniając último swoje idioma modlitwy we oficial, wszystkich el intencjach polaco, związanych z posługą en następców estos momentos en que el Papa, una vez más, en su tercera catequesis en esta serie dirigida a hablar sobre todo sobre la pandemia y cómo poder salir mejores de ella, cómo poder ser mejores. El Papa, en uno de los saludos, sobre todo a los de habla inglesa, recordó que a las familias que tuvieron que renunciar a sus vacaciones de verano este año debido, por supuesto, a la pandemia. Es un pensamiento que el Papa también, recordemos, dirigió el domingo en el Ángelus, después del rezo mariano del Ángelus en sus saludos. Se refirió al periodo de descanso que se está viviendo en Europa y pidió que sea un tiempo para restaurar el cuerpo, pero también el espíritu a través de momentos dedicados a la oración, el silencio y el contacto relajante con la belleza de la naturaleza, que es un regalo de Dios. Dlatego też uczniów Jezusa rozpoznaje się po ich bliskości wobec ubogich. Y el Papa recordó, en base también a lo que fue su locución previa al rezo mariano del Ángelus, que el encuentro de Jesús con una mujer cananea. El Papa invitó a los fieles a pensar en la propia vida. Siempre hay cosas malas en una historia, dijo. Vayamos a Jesús, llamemos al corazón de Jesús y digámosle: Señor, si puedes, cúrame. Y podremos hacerlo si siempre tenemos el rostro de Jesús con nosotros, si entendemos cómo es el corazón de Cristo, cómo es el corazón de Jesús. Un corazón que tiene compasión, que trae sobre sí nuestras penas, que trae sobre sí nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos. El Papa recordó el domingo que Dios nos ama tal como somos, sin maquillaje, y nos ama así. Y aconsejó una vez más que llevemos siempre un pequeño evangelio de bolsillo, que leamos un pasaje cada día. Y ahí encontraremos a Jesús tal como es, tal como se presenta. Encontraremos a Jesús que nos ama y nos ama tanto. Wychodząc z miłości, zakotwiczeni w nadziei i ugruntowani w wierze, uzdrawiajmy świat. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, mi unisco spiritualmente a tutti coloro che intraprendono diverse iniziative spirituali, scientifiche e sociali per limitare gli effetti della pandemia nella società e per venire incontro alle vitali necessità dei malati e dei loro familiari. Vi chiedo, siate generosi e non dimenticatevi delle necessità dei più poveri e delle persone sole, soprattutto gli anziani e i malati. Il Signore vi benedica e vi sostenga. Saludo cordialmente a todos los polacos. Queridos hermanos y hermanas, me uno espiritualmente a todos aquellos que emprenden diversas iniciativas espirituales, científicas y sociales para limitar los efectos de la pandemia en la sociedad y satisfacer las necesidades vitales de los enfermos y sus familias. Les pido que sean generosos y no olviden las necesidades de los más pobres y las personas que están solas, especialmente los ancianos y los enfermos. Que el Señor les bendiga y les apoye. Santo Padre, fedeli